Bien, vamos a hacer a continuación un ejercicio de química de selectividad de la Comunidad Autónoma de Andalucía de junio de 2014. En concreto, se trata del ejercicio 6 de la opción A, un ejercicio de ácido-base. Nos piden lo siguiente. En el primer apartado nos dicen calcular el pH de la disolución resultante de mezclar 250 ml de HCl 0,1 molar con 150 ml de NaOH 0,2 molar, suponiendo volúmenes aditivos. Bien, puesto que se trata de dos apartados independientes, vamos a empezar por este primero. En el apartado 1 lo que tenemos es una reacción de neutralización entre cloruro de hidrógeno, HCl, que en realidad podemos llamarle ácido clorhídrico porque estará disuelto en agua, ya que nos dan una concentración, una molaridad, 0,1 molar, que reacciona con hidróxido sódico, también disuelto en agua, para dar, recordemos, ácido más base da sal más agua. ¿Qué sal? Pues el catión de la base junto con el anión del ácido, NaCl, que quedará disuelto, más agua. Esto recordemos que es una reacción de neutralización. Esta es la reacción que se va a producir, pero debemos calcular el pH resultante porque probablemente no será una neutralización estequiométrica. ¿Qué significa esto? Que no vamos a tener los mismos moles de ácido, HCl, que de base, NaOH. Dependiendo de cuál de los dos tenga un número de moles mayor, vamos a tener un pH ácido o un pH básico, y esto es efectivamente lo que debemos averiguar. Nos dicen que tenemos 250 mililitros de HCl de concentración 0,1 molar y tenemos 150 mililitros de NaOH de concentración 0,2 molar. Yo voy a resolver el ejercicio de la siguiente manera. Voy a calcular el número de moles de ácido que hay en 250 mililitros de HCl. Después voy a calcular el número de moles de base que hay en 150 mililitros de NaOH y cuando tenga esto determinado voy a ver cuál de los dos es mayor y hacer una resta, ¿de acuerdo? Vamos a ir por pasos, es decir, lo que os estoy diciendo es que calcularemos en primer lugar, partiendo de los 250 mililitros de HCl, ¿cuántos moles de HCl supone esto? Pondremos 250 mililitros, sabiendo que 1000 mililitros son 1 litro, y ahora sabiendo la molaridad pondremos que 1 litro contiene 0,1 moles, porque es una disolución 0,1 molar. Con esto podemos calcular los moles de HCl que tenemos en su disolución. Esto nos da un valor de 0,025 moles de HCl. Hacemos lo mismo para el hidróxido sódico, el NaOH, y diremos que 150 mililitros de NaOH, sabemos que 1000 mililitros son 1 litro, y que en 1 litro de disolución, ¿qué cantidad tenemos en moles? Pues tenemos 0,2 moles, porque la disolución tiene una concentración 0,2 molar. Esto nos da un valor de 0,03 moles, podemos poner un decimal más, 0,030, para tener el mismo número de decimales que en el caso del HCl, moles de NaOH. Bien, entonces vemos que en la disolución en los 250 mililitros de disolución de HCl tenemos 0,025 moles de ácido. Y en los 150 mililitros de disolución de NaOH tenemos 0,030 moles de NaOH, es decir, tenemos una mayor cantidad de base, 0,030. Cantidad de base. Esto implica que al tener mayor cantidad de base, el pH va a ser básico, ¿de acuerdo?
¿Y cómo vamos a determinar cuál es este pH? Sabemos que el pH va a ser básico, pero nos piden exactamente el valor. Pues lo que hacemos es lo siguiente. Determinamos los moles de base sin neutralizar, que será la resta entre ambos valores. Será la concentración de NaOH, bueno, perdón, no la concentración, sino el número de moles de NaOH tendremos los moles de NaOH menos los moles de HCl. ¿Por qué hacemos esta resta? Porque los 0,025 moles de HCl van a neutralizar una cantidad equivalente de NaOH según la reacción que hemos puesto anteriormente. Lo que hay de más de NaOH va a quedar sin neutralizar y es esta cantidad de NaOH que queda sin neutralizar la que va a hacer que el pH de la disolución sea básico. Por este motivo debemos hacer la resta y eso nos va a dar los moles de NaOH que no se neutralizan en la reacción, los que hacen que el pH se modifique. 0,030 menos 0,025 nos da un valor de 0,005 o 5 por 10 a la menos 3 moles de NaOH. Bien, tenemos los moles de base, pero ¿en qué volumen? Pues en un volumen que será la suma de los volúmenes de ambas disoluciones. Por eso nos están diciendo que suponemos volúmenes aditivos. Así, una vez que tenemos los moles, sabemos que el volumen total de disolución serán 250 mililitros más 150 mililitros, es decir, 400. Una vez que ya tenemos los moles de base y tenemos el volumen, podemos decir que la concentración de NaOH final, la voy a expresar así con una F subíndice, concentración final de base, será igual a 5 por 10 a la menos 3 moles de NaOH en 400 mililitros. Y vamos a pasar estos mililitros a litros para tener la molaridad. Diremos que 1000 mililitros son 1 litro. Esto nos da una concentración de base de 0,0125 molar. Bien, esta será la concentración restante de NaOH, pero aún no hemos acabado, todavía no podemos calcular el pH. ¿Por qué? Pues porque cuando tenemos esto lo que debemos recordar es que si una base se disuelve en agua, una base como un hidróxido, que es una base fuerte, se disuelve en agua, se disocia totalmente como Na más OH menos. Quiere decir que la concentración de NaOH final tiene que ser igual a la concentración de OH menos. ¿Por qué? Pues porque se disocia totalmente y se van a producir tantos moles de OH menos de aniones hidróxido como moles de NaOH iniciales tengamos en la disolución. De esta forma tendremos una concentración de OH menos 0,0125 molar. Podemos calcular el pOH, recordemos que el pOH es igual a menos logaritmo de la concentración de OH menos y por tanto igual a menos logaritmo de 0,0125. Esto nos da un valor de pOH de 1,9, pero nos están pidiendo el pH. Vamos a suponer que estamos a 25 grados centígrados y en estas condiciones se cumple que el pH más el pOH suman 14. Recordemos que esto es algo que debemos saber por teoría, ¿de acuerdo? Por el producto iónico del agua. El pH más el pOH es igual a 14 a 25 grados centígrados. Como sabemos que el pOH vale 1,9, basta que lo pasemos restando al lado contrario y ya habremos calculado el pH de esta disolución. 14 menos 1,9 nos da un valor de pH de 12,1. Un pH básico tal y como cabía esperar.
Bien, de este modo ya hemos acabado el apartado A, vamos a hacer el apartado B, que como decíamos al principio es independiente. En este nos dicen lo siguiente: calcular la riqueza de un NaOH comercial sólido si 30 gramos necesitan 50 mililitros de H2SO4 3 molar para su neutralización. Puesto que volvemos a estar ante una reacción de neutralización, lo primero que vamos a hacer es escribirla y ajustarla. En este caso tenemos un ácido diprótico, el ácido sulfúrico H2SO4, que lo tendremos disuelto, más NaOH, también pondremos disuelto porque se supone que lo que hacemos es introducir el sólido en la disolución y mezclar, ¿de acuerdo? Y esto da sal más agua. ¿Qué sal? Pues sulfato de sodio, porque tenemos ácido sulfúrico que pasa, cogemos el anión sulfato, y NaOH cogemos el catión sodio. La fórmula del sulfato de sodio es Na2SO4 más agua. Podemos comprobar si la reacción está correctamente ajustada y vemos que de momento no lo está porque, por ejemplo, a la izquierda tenemos un átomo de sodio y a la derecha tenemos 2 átomos de sodio. Para empezar necesitaremos poner aquí un 2. En el momento en que ponemos aquí un 2 estamos afectando al oxígeno y al hidrógeno del anión hidróxido y eso va a hacer que también afecte al agua, que vamos a tener que poner aquí otro 2. Si ahora comprobamos, ya está correctamente ajustada, tenemos 4 hidrógenos a la izquierda, 4 a la derecha, el grupo sulfato se mantiene, un sulfato SO4 a la izquierda y un SO4 a la derecha, 2 sodios a la izquierda, 2 sodios a la derecha y con los oxígenos también está ajustada. Bueno, una vez que hemos ajustado la reacción de neutralización, vamos a realizar los cálculos que nos están pidiendo. Tenemos 30 gramos de un NaOH comercial, que es un sólido, pero este valor, los 30 gramos, únicamente los vamos a utilizar después como denominador para la pureza o la riqueza, ¿de acuerdo? Vamos a reservar ese dato y no lo vamos a emplear todavía. ¿Por qué? Porque tenemos 30 gramos de sólido impuro. No sabemos de qué riqueza, precisamente eso es lo que nos están pidiendo que calculemos. Y 30 gramos de sólido impuro significa, por ejemplo, que podríamos tener 25 gramos puros de NaOH y otros 5 gramos serían de otras sustancias. Entonces, siempre que nos dan la cantidad de un sólido impuro, lo debemos reservar para el final, solo para utilizarlo como denominador en el cálculo del porcentaje de riqueza o de pureza, ¿de acuerdo? Nunca partimos de este dato de sólido impuro. De lo que vamos a partir es de los 50 mililitros de H2SO4, que sí que es una cantidad real de un compuesto puro, ¿de acuerdo? Tenemos 50 mililitros de H2SO4 y sabemos su concentración, que es 3 molar, de forma que podemos poner que 1000 mililitros son 1 litro y que 1 litro contiene ¿qué cantidad? Pues 3 moles de la sustancia H2SO4. Ahora tenemos los moles de H2SO4 que hay en un litro de, en 50 mililitros de disolución 3 molar. Una vez que tenemos los moles de ácido sulfúrico, podemos ir a la reacción química ajustada, la reacción de neutralización que hemos puesto previamente, y diremos que un mol de H2SO4 reacciona con 2 moles de NaOH. Esto lo vemos en la reacción, como el H2SO4 no tiene ningún número delante, pues es como si hubiese un 1. Ahora ya tendríamos moles de NaOH. Si vemos moles de H2SO4, se tachan con moles de H2SO4. Litros con litros, mililitros con mililitros. Efectivamente, lo que no se ha tachado son los moles de NaOH y ahora los vamos a pasar a gramos. Un mol de NaOH son ¿cuántos gramos? Pues para eso debemos calcular la masa molecular del NaOH. La masa del NaOH tendremos sodio 23, oxígeno 16,
hidrógeno 1 son 40 U+, que podemos poner directamente como 40 gramos partido mol. De esta forma diremos que un mol de NaOH tiene una masa de 40 gramos de NaOH. Ahora podemos tachar los moles y el resultado efectivamente lo tendremos en gramos. Este es el valor que nosotros queremos tener en nuestro resultado, gramos de NaOH. ¿Por qué? Pues porque estos son los gramos de NaOH puro, los que sí que van a reaccionar completamente con los 50 mililitros de H2SO4 3 molar del enunciado. Por tanto, tenemos que calcular cuántos gramos puros se necesitan y después, utilizando la cantidad total de sólido, veremos qué riqueza tenía este sólido. Bueno, podemos hacer este cálculo con los factores de conversión y obtenemos un valor de 12 gramos puros de NaOH. De forma que ahora, para determinar la riqueza o la pureza del NaOH comercial, es decir, del impuro, de acuerdo, del que tiene una cierta cantidad de NaOH y otra cierta cantidad de otras sustancias, lo que vamos a hacer es poner simplemente que tenemos 12 gramos de NaOH puro. ¿En qué cantidad? En 30 gramos de NaOH impuro. ¿Veis? Esto es lo que os decía. Tenemos que reservar el valor de 30 gramos simplemente para ponerlo como denominador en esta fracción de la riqueza o la pureza. Nunca vamos a iniciar el cálculo con este valor. 12 gramos de NaOH puro en 30 gramos de NaOH impuro multiplicado por 100 porque nos están pidiendo un tanto por ciento. Esto nos da una riqueza del 40%. Y de esta forma ya habríamos acabado también el segundo apartado. Bien, si este vídeo os ha gustado y os ha resultado de utilidad, os podéis suscribir a nuestro canal de YouTube para estar informados de la subida de cualquier nuevo vídeo y también podéis seguirnos en Facebook y en Twitter. Por supuesto, os estaremos esperando en la página web quimitube.com, donde vais a encontrar material descargable, curiosidades relacionadas con la química y muchos más vídeos de ejercicios resueltos. Gracias por ver este vídeo.